Para los que se anotaron, les envié el link donde estaba este tutorial y como es la continuación, vamos a seguir trabajando sobre este Google Colab. El nombre del archivo se llamaba redes siamesas. Y básicamente lo que estuvimos viendo, hago un pequeño repaso para los que no estuvieron y se conectan a por ahí con el interés de... ¿Cómo participan? Bueno, un poco confuso. Lo que habíamos estado viendo era... disculpen, ¿eh? Era este tutorial de One Shot Learning. No habíamos trabajado sobre Face Recognition, sino sobre otro dataset que era de caracteres, Omniglot se llama en particular. Y básicamente, a modo de repaso, lo interesante de este modelo es que nos permite aprender a clasificar imágenes, pero no de la manera tradicional, sino de la manera no tan tradicional en la que no necesitamos miles de imágenes. El ejemplo típico son los sistemas que están instalados, por ejemplo, en aeropuertos, en algunos aeropuertos donde reconocen por los rostros, reconocen a criminales y los identifican fácilmente. Eso también se instaló ese sistema aquí en algunas líneas de subte y obtuvo muy buenos resultados. Y lo que ocurre es que no hace falta que uno tenga 1000 imágenes de una persona para identificarla. Simplemente, porque lo que no hace la red esta es decir, bueno, genial, es una persona, lo que hace es encontrar las diferencias entre los rostros. O sea, aprende por diferencias. Entonces, mi rostro va a ser muy distinto al de Daniel o al de Federico, en el sentido en el que yo a cada uno de los rostros lo puedo clasificar con una serie de características, de features, que serán las que va a aprender la red, y entonces esas features, esas características que describen mi rostro son muy distintas a las que describen el rostro de cada uno de ustedes. Entonces lo que la red aprende internamente esas características y luego aprende a diferenciarlas, y simplemente lo que hace es, genial, si aquí tienen el gráfico de lo que estuvimos viendo. En este caso es un ejemplo hecho para, tengo una firma original, imagínense que el banco tiene registrada mi firma original, y por otro lado, cada vez que yo firmo un documento para el banco, lo que quiero hacer es validar si esa firma es la original o es otra persona que se está haciendo pasar por mí. Entonces, con esta red perfectamente se puede hacer. Y se llaman redes siamesas porque en realidad son dos redes neuronales en paralelo, o sea, tienen las dos que están funcionando. Y al final, lo que ocurre, o sea, los inputs son la firma original y la firma que queremos validar si es original o no. Luego pasa por una red, por varias capas de una red fully connected y red convolucional al fin, y la gracia está en la última capa, que lo que hace es simplemente medir la distancia entre los vectores, o sea, la última capa de cada una de las redes convolucionales me tira un output que es un vector. Entonces, ese vector, por ejemplo, un vector de 100 posiciones cada uno. Entonces, yo lo que hago, entonces, en la última capa, que es la distancia, es calcular la distancia entre esos dos vectores. O sea, imagínense la norma, la distancia que se usa es la norma L1, que era la que estuvimos viendo, que es la sumatoria de los valores al cuadrado. No traje la tablet, pero L1 norma, para mostrarle la cuenta. La cuenta que hace la última capa. A ver si tenemos alguna. Es esto, es la sumatoria de los valores absolutos. O sea, hago la diferencia entre cada valor y luego es la suma de esos valores absolutos. Al contrario de la norma 2, que es la tradicional que nosotros usamos de distancia euclidia, que es la sumatoria del cuadrado de los valores, y bueno, la raíz cuadrada. Pero en vez de aplicar el cuadrado, simplemente hago el valor absoluto. Entonces, esa métrica de distancia es la que utiliza esta última capa de distancia. También podría utilizar la L2 realmente, ¿no? Pero bueno, así está construida y se obtiene buenos resultados. Entonces, cuanto más cercana a 0 sea esa distancia, finalmente lo que nos da es un valor entre 0 y 1, ¿no? Sí, normalizado.
Entonces, cuando más cercano a cero sea esa distancia, eso significa que más similares son los dos inputs. Y así es como funciona la red siamesa. Entonces, nosotros habíamos estado trabajando en un código donde tenemos varios imports. Este tutorial lo tienen ustedes compartido, los que les llegó el mail. Bueno, a todos los que les llega el mail les llega todo. O sea, salvo que sea la primera vez que están asistiendo a un tutorial, si no, ya lo tienen. Se define, bueno, una cosa que no creo, el dataset con el que vamos a Disculpa, trabajar se Darío. llama, sí, Sí, una consulta. consulte, ¿Estás consulte. compartiendo algo? Porque solo vemos al menos yo solamente veo la pantalla de Welcome to Collaboratory de Google Cloud. No estoy Y hace rato estuve. colaborando, no estoy compartiendo la pantalla, sí. Esta, la de Sí, Google pero Collaboratory. sí, y antes estabas viendo algo de la norma porque no aparecía nada. Pasó muy rápido esto. ¿No están viendo Sí, ahora yo lo nada? veo, yo lo veo. Ah, por ahí lo pasé muy rápido, Yo no también sé. lo veo. Estoy Quizás mejor compartiendo es mi. la pantalla, el desktop, todo. No sé. A ver, Sawi, vuelvo a entrar quizás. A lo mejor Sí, por es raro que sea mi ahí. Zoom, pero. Dale, gracias. No, 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 igual está bien que hayas interrumpido, así, y si tienen alguna pregunta, hablen, digamos, porque el chat no le presta atención. Eh, bueno, les decía entonces, el dataset que vamos a utilizar es uno que se llama OmniGlot, que ahora vamos con eso, y acá en este código de Google Colab, lo que hicimos fue construir esa red siamesa que son dos redes convolucionales que luego a su vez se unen en esta última capa que es la de la distancia. Entonces, ¿cómo se construye eso? Desde Keras, que es bueno, la librería que nosotros utilizamos para programar las redes neuronales. Se construye así, definimos primero una capa secuencial, que la llamamos CombNet, o sea, le puedo llamar mi red, modelo, el nombre que uno quiera, esto no es que particularmente se llame así. Sí es importante definir la secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Que los outputs de una capa van a ser los inputs de la capa siguiente, ¿no? O sea, es input, output, y ese output es el input, y así, en forma secuencial, que no va por otro lado la información. Entonces definimos que tiene una capa de convolución, luego se le agrega la de max pooling, otra de convolución, otra de max pooling, o sea, hay 4 capas de convolución. Por último, se pone esta flatten para dejar todo planito, y no trabajar con matrices, sino trabajar con vectores. Y finalmente, hay una capa densa de 4096 valores. Entonces yo les había hecho la pregunta la otra vez de... y esta misma arquitectura se va a repetir 2 veces. O sea, esta misma arquitectura es esto que está aquí, hasta aquí, hasta antes de entrar a la métrica de distancia. Entonces, dado que la última capa es de 4096, ¿de cuánto es ese vector de características que yo les estaba diciendo? O sea, esta firma de John Brown se transforma en un vector de características de 4096 valores. Lo digo yo porque es demasiado tonta la pregunta. Entonces, desde el input, que es una imagen, esa imagen la termino describiendo como un vector de 4096 valores. Entonces luego lo que hago es definir una red izquierda y una red derecha, le han puesto aquí de nombre, son estas dos redes, izquierda y derecha, que tienen como input el left input y el right input, y luego las combino en una capa. La función lambda de Keras me permite construir capas que no son las estándares, o sea, ni de convolución ni max pooling, o sea, todas estas ya están creadas. La función lambda me permite a mí construir mis propias capas. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Vas a hacer la diferencia, la resta, entre los valores absolutos. Perdón, vas a hacer la resta y luego le aplicás el valor absoluto a todo el vector. O sea, elemento a elemento, resta y valor absoluto. Y a eso luego el input de esta capa
es el output que sale de la red izquierda y el output que sale de la red derecha. Y por último se agrega una sola capita que tiene de una sola neurona, que tiene como input ese vector de 4096, que es el resultado de hacer la resta de los dos vectores y a su vez tomarles el valor absoluto. Pero me sigue quedando un vector de 4096. Ese vector es el input a la última neurona, que es una sola, que es la que finalmente me da la predicción. Está bien entonces, valores cercanos a cero implica que las distancias es cero. O sea, la última neurona es una neurona que tiene una activación sigmoidea que me va a dar valores entre 0 y 1. Por lo tanto, si el valor está más cercano a 0, implica que las dos firmas o las dos imágenes o las dos cosas que estemos comparando son cercanas. Y así luego se define el modelo en general. Le decimos que tengo los inputs, que son el input de izquierda y el input de derecha, y el output, que es este output de predicción. Esta forma de cómo está definido aquí está hecho en particular para redes siamesas. Es un caso que nosotros nunca habíamos visto todavía estructuras de este tipo, que ya son más complejas que la típica red que veníamos viendo por ahora, que era, o sea, la típica red que veníamos viendo por ahora era, por ejemplo, un modelo secuencial, digamos, solamente una de las ramas. Ahora lo estamos combinando. Y esta forma de cómo se definen y de que uno declare cuáles son los inputs y cuáles son los outputs me permite a mí ser muy versátil, porque por ejemplo yo puedo entrenar un modelo que sí, que tenga varios inputs o que tenga un solo input, pero que puede tener por ejemplo varios outputs. O sea, quiero que mi modelo, por ejemplo, entran caras y a la vez me diga cuántos años tiene la persona y de qué género es, si es hombre o mujer. O sea, ahí van a ser dos outputs. O sea, esto así me permite, los modelos que tienen muchos inputs se llaman modelos multimodales, y bueno, que es este caso, que tiene dos inputs, digamos, aunque multimodal se refiere más que nada a que es información de distinto tipo. Pero también me puedo ponerle varios outputs. Para los que no estuvieron, ¿tienen alguna consulta de esto? Los que no estuvieron en la clase pasada. No, perfecto, se entendió muy claro yo. Bueno. Yo te hago una consulta rápida. ¿Se Sí, escucha? pregunte. El L1 ahí donde calculás el L1 distan con la Sí, norma de esto la aquí. distancia. ¿Por qué lo toma como vector? Si no Sí. ya es una suma, sería un escalar. ¿Se entiende? Claro, sí, la pregunta? entiendo la pregunta. ¿Por qué solamente acá? O sea, acá el output de esto, mira, vamos a hacer una cosa para que... Sí, no, todo el resto está bárbaro. Me quedaba la duda ahí en ese punto que tomando la norma L1 o cualquiera de las normas ya pasás de tener un vector a un escalar. Sí, eso es cierto, pero A eso menos que... es cierto en lo que hace la norma, pero no es cierto en lo Sí, que hace la capa esta. listo. Esta Ya está. capa no hace norma 1, esta capa hace diferencia valor a valor y el valor absoluto. Sí, ya está. Pero no Me hace saqué la norma duda. 1 la capa esa. La norma 1 viene dada por la suma que te mete el hecho de poner una sola neurona acá. Porque la Ahí está. función de una, o sea, esta es la sumatoria de los pesos por los inputs. Ahí está Sí. el hecho de que sea norma 1. Sí, no había visto la parte de los vectores. Claro, cuando ves acá, vos fíjate, el output de esa capa lambda sigue siendo los 4096, porque hizo elemento a elemento de esos dos vectores 4096 y el valor absoluto. Pero el hecho de que la norma viene dado por la sumatoria que introduce la última neurona. Perfecto. ¿Bien? Gracias. De nada. Sí. Bueno, entonces, vale. Si la última vez habíamos quedado en, bueno, el dataset es este que se llama OmniBlock GitHub. Este dataset, que ya lo tengo cargado en el Google Drive, ¿no? Es un dataset que es este que está así. Son todos caracteres de diferentes idiomas. Y yo la última vez lo que había estado haciendo era, había creado unos archivos .pickle, si mal no recuerdo, y no se me están confundiendo todas las cosas que hago durante la semana a la vez. No, está bien. La última vez en el tutorial habíamos creado los archivos .pickle de train y validación y los subí
al Google Drive. Lo que ocurre es que eran tan pesados que nada, se nos terminó la hora y todavía seguían subiendo. Entonces, para hoy vamos a ya arrancar con eso desde el Google Drive. Entonces ya está conectado, vamos a empezar a darle play a esto y dejarlo entrenando. Vamos, muy bien. Lo mismo. Bueno, y aquí vamos a montar el Google Drive. Antes, no sé, parece que tuviera distintas versiones, porque era más... esto es como viejo. Bueno, antes te lo montaba directamente poniendo... A ver, ¿dónde lo montaba? Bueno, no, vale, me estoy confundiendo. Vamos a darle permisos. Muy bien, bueno, entonces esto debería estar en Drive barra content barra, creo, no creo que lo haya tirado, me parece que está directamente, a ver, no, My Drive, en el archivo train.pickle, sí, train y val.pickle están acá. Entonces esto es My Drive. Drive barra My Drive. Ok. Vamos a ver si esto funciona. ¿No? La barra sobra. Espero que no sea extremadamente lento. Pesaba unos cuantos megas el archivo. Wow, ¿qué pasó? Aquí codec. Bueno, ya. Lidiar con estos problemas puede llevarme todo el resto de la clase directamente y no va a aportar demasiado. Vamos a... Lo que yo les quería mostrar hoy, en la clase pasada y hoy era solamente entrenarlo y ver cómo funcionaba y los resultados que se obtenían. Pero bueno, lamentablemente tiró este error de código ASCII que no. Básicamente, bueno, siguen varias funciones y muestra que hay plots de cómo son las imágenes. Aquí está definido el loop de entrenamiento. Se realiza para varias iteraciones y, bueno, y de a cierta cantidad de imágenes a la vez. Estas son cosas típicas de las redes cuando uno programa de a cuántas imágenes, seteas 25, 32, de acuerdo a los recursos de memoria que uno tenga y del tamaño de las imágenes y el tamaño de la red, por supuesto. Bueno, y esto está programado para entrenarse por 90.000 iteraciones. Y siempre, bueno, en este caso lo que está haciendo es guardando el mejor modelo en base, es un poco bastante casero, pero visual de la manera en la que está hecho, porque entrena los datos con los datos de entrenamiento y luego valida el modelo con los datos de validación, lo que es correcto, pero es muy visual de la manera en cómo está programado, ¿no? Y guarda el mejor modelo en base a la accuracy y bueno, va guardando el mejor modelo, simplemente eso. Luego hay una función de test y algunas cosas más de plots. No importa. Honestamente va a dar
puedo estar todo el resto del tiempo corrigiendo el error este y no vamos a llegar a ningún lado. Lo que quería la clase pasada y esta es conceptualmente lo de la red siamesa, que es el concepto un poco diferente a lo que habíamos visto antes, y el hecho de que se define la última capa, que la última capa es como customizada por nosotros, que se utiliza norma L1, que la podemos definir, y que la función de pérdida entonces está definida porque trato de minimizar la distancia entre los dos inputs. Eso es lo más curioso. Aplicaciones, como les decía, las aplicaciones son en aquellos lugares donde necesito clasificar entre dos, tres o n cosas que sé que son distintas, pero no tengo miles de imágenes de cada cosa. Ejemplo, rostros, firmas. Así que, como les dije la vez pasada, ya pueden instalarse, si corrigen el problema del código, del carácter extraño ASCII, pueden, y les termine el entrenamiento satisfactoriamente, ya pueden vendérselo a sus respectivas empresas para control de acceso del personal, aunque ahora no tiene mucho sentido, ¿no? Porque vamos que estamos todos en casa, pero bueno. Así que vamos a dar por finalizado esto. ¿Tienen alguna consulta de este tema? Así directamente pasamos al tema de la charla de hoy. Sí, no, se durmieron, se aburrieron. No, ¿Mucho? todo bien, creo. ¿Todo Ajá. bien? Bueno. No, bárbaro. Bueno. Perdón, pero a veces los códigos, estas cosas pueden fallar. Yo leo los tutoriales, veo que esté bien, que tenga sentido, pero bueno, no los pruebo después todos. Si tienen errores, bueno, puede pasar. Entonces, vamos a segmentación. Voy a ponerles los dos links, se los pego acá en el chat, de los que estamos, vamos a ver, si ustedes lo quieren abrir, y que también está bueno. Ahí va. Bueno. Segmentación semántica. Por ahora los problemas en los que veníamos trabajando nosotros en general eran de clasificación con Deep Learning. Y eso es porque es el primer problema que uno aborda con estas herramientas, y con pocas clases, por supuesto, porque en general es como el problema más sencillo. O hacer algo de clasificación o quizás hacer algo de regresión. Pero abordar ya problemas de segmentación semántica implica un conocimiento un poquito más acabado de la herramienta y de entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es segmentación semántica? La segmentación semántica es algo que me construye estos mapas tan lindos de colores, donde me pinta cada una de las cosas que ve en la imagen de un color distinto, y las cosas que ve en la imagen depende de las clases para las cuales fue entrenada. O sea, este ejemplo probablemente haya sido entrenado con, no sé, 20, 30 clases diferentes, que son las que se utilizan para los vehículos autónomos. O sea, un vehículo autónomo, a ciencia cierta no sé si actualmente siguen utilizando estas herramientas, pero a priori, cuando empezaron a utilizarlas, hacían segmentación semántica y había un dataset con el que los entrenaban, que eran unas 20 clases más o menos, y las clases eran autos, personas, bicicletas, no sé, señales de tránsito, semáforos, etcétera, etcétera. Todas cosas, perros, que es factible encontrarse en la vía pública, digamos, ¿no? Árboles. Entonces, este problema es un poquito distinto, porque ¿qué es lo que hace acá? No me está clasificando, no es que me está diciendo que esta imagen en su conjunto pertenece a una clase, sino que dentro de cada imagen está viendo cosas distintas. Entonces, lo que está haciendo realmente es esto que dice aquí, que dice Pixel-Wise Image Segmentation, o dicho de otra manera, es que punto a punto, píxel a píxel de mi imagen, me dice a qué clase corresponde. De las 20 clases con las que yo lo entrené el modelo, me está diciendo para cada uno de esos píxeles que tiene la imagen, imagínense una imagen, no sé, cualquier cuenta, ¿no? De 100 píxeles por 100 píxeles, de 10.000 píxeles, cada uno de esos 10.000 píxeles me va a decir
a cuál de esas 20 clases con las cuales yo lo entrené al modelo pertenece. Entonces luego, simplemente si el modelo me dice a qué clase pertenece cada píxel, lo único que hago es pintar del mismo color los elementos de la misma clase. Entonces se obtienen estas imágenes tan lindas que ven acá, donde me pinta perfectamente, me separa un auto, me separa los conos, la calle, las personas, señales, etc. Otros ejemplos que tenemos, el anterior era para vehículo autónomo, este es para no sé, el interior de una vivienda. Aquí, obviamente, el modelo será entrenado con otras clases. Ahora piensen ustedes, ¿no? El ser humano en la cantidad de clases distintas de cosas que puede clasificar, ¿no? No digo que es infinita, pero sí son muchas, muchas, muchas. Y en este caso yo si entrenara una red neuronal para que clasifique, por un lado lo que ve en la calle, por otro lado lo que puedo llegar a ver en el interior de una vivienda, por otro lado lo que puedo llegar a ver en una oficina, la cantidad de clases sería enorme, enorme, enorme. Y fíjense que esto está a un nivel de detalle bastante grueso, digamos, ¿no? La imagen esta, porque la cama es todo un bloque, ¿no? Pero el ser humano es capaz de clasificarlo. La lámpara, por ejemplo, también es todo un bloque, uno podría clasificarlo en muchas más partes, ¿no? Entonces, segmentación semántica hace esto, es píxel a píxel, me dice a qué clase pertenece ese píxel. Luego, al pintar del mismo color todos los píxeles que pertenecen a la misma clase, veo imágenes de este estilo. Es un poco lo que tenemos acá, donde le estoy dando. En este caso la clase 1 es la que pertenece a la persona, la clase 2 quizás el bolso, clase 3, no sé qué será, árboles, quizás césped, sí, plantas, digamos. Clase 5 edificios y clase 4 la vereda. Ahora, ¿qué lo dice? Pero me estaba inventando lo de Sidewalk, pero sí, es exactamente lo que yo dije. Una de las aplicaciones más interesantes de segmentación semántica es en imágenes médicas. Y aquí es donde hay mucho, mucho, mucho trabajo hecho y hay congresos enteros donde se publican trabajos científicos de clasificación de imágenes. No todo lo que se hace es segmentación semántica, pero sí que se trabaja muy, o sea, es un área de mucho auge en medicina, ¿no? Lo que es segmentación semántica. ¿Por qué? Porque imagínense que yo quiero entrenar un modelo que detecte alguna patología, ya sea en una tomografía, en un ecodoppler o cualquiera otra de todas las imágenes médicas que se tienen, que además se tienen imágenes médicas. No hay tantas tecnologías, pero sí tenemos varios órganos, entonces, y los distintos cortes de cada órgano, entonces cada cosa es completamente distinta, y se trabaja muy activamente en esto, porque ya hay sistemas que incluyen, bueno, si van a hacerse no sé, si tuvieron el placer de ser padres y fueron a acompañar a su mujer a las ecografías, van a ver que ya el equipo, el ecógrafo, ya marca automáticamente muchísimas cosas en colores. No sé si las que marca las hace por una cuestión de visión por computadora o por otra cosa, pero tranquilamente podría ser por visión por computadora, ¿no? Y segmentación semántica en particular. Vehículos autónomos, como les decía, es súper útil clasificar si delante tengo un vehículo o un peatón u otra cosa, ¿no? Porque las decisiones, el motor de decisiones que tendrá el vehículo, el agente, decidirá hacer una u otra cosa en base a lo que tiene de frente y a la distancia a la que lo tiene. Imágenes satelitales también, me interesa detectar, no sé, por ejemplo, quiénes son los que tienen piletas en los countries, como antes hacían. Pero bueno, con el satelital no sé si puede ser, pero bueno, cuestión de control de incendios o no sé, hay muchísimo campo de aplicación para segmentación de imágenes. En lo que es imágenes aéreas puede ser con imágenes satelitales o también con imágenes tomadas con drones. Esto también se suele utilizar. Entonces, ¿cuál es la arquitectura general con la que se trabaja estos modelos?
Hay varias alternativas. El ejemplo más típico es el de una red convolucional, como la que veníamos trabajando hasta recién, pero que tiene algunas particularidades. Y esas particularidades son dos. Vamos a ver si se puede abrir un poquito más grande la imagen. Bueno, es muy pequeña. Bueno. No era lo que esperaba de la calidad de la imagen. Estamos utilizando una red convolucional en la cual entra una imagen, pero a diferencia... A ver. Bueno. Les digo, son dos particularidades cuando utilizamos redes convolucionales. Hay otras arquitecturas, pero estas tienen dos características. Una es esto, es que... Disculpen. Una es que tienen una estructura de tipo encoder-decoder. ¿Qué es esta estructura de encoder-decoder? Es la información entra una imagen por el input y toda la primera parte se llama encoder. Y ese encoder lo que va haciendo es, a medida que voy teniendo capas convolucionales, que ya sabemos que las capas, al hacer una operación de convolución, lo que ocurre es que se va reduciendo el tamaño de la imagen, de la matriz. Con cada convolución se reduce el tamaño de la matriz, entonces es de esperar que se vaya reduciendo a medida que voy pasando por las distintas capas de convolución, que se vaya reduciendo el output de las capas. Entonces, eso es lo tradicional que vimos en cualquiera de los modelos que hasta ahora utilizamos para redes neuronales de clasificación. Pero luego, al encoder, se le pone un decoder, que lo que hace es tomar esa última capa del encoder y luego empieza como a amplificarse. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Ustedes imagínense que nosotros estamos comprimiendo la información de alguna manera, de tener una gran dimensionalidad en el input, a tener una dimensionalidad mucho más pequeña en la última capa del encoder. Y luego, esa última capa del encoder es la primera capa del decodificador, del decoder, y eso se va ampliando. Entonces, una arquitectura de esto, de encoder-decoder, asume que la información que yo le estoy poniendo en el input la puedo comprimir de tal manera de que la puedo representar con la dimensionalidad, con el tamaño de las matrices de la última capa del encoder y no estoy perdiendo información. O sea que yo arranco con una imagen de 250 píxeles por 250 y termino con una de 50 por 50. Pero en esa de 50 por 50 yo no perdí información. Está la misma información que la de 250 por 250. Luego, entonces como decía, ese output de la capa del encoder es el input de la capa del decoder y lo que voy haciendo es ampliándolo. Obviamente que en las operaciones estas de que son de ampliación, en las del encoder era claro que yo aplico la operación de convolución y se van reduciendo por cómo es la operación en sí, pero en las otras tengo que aplicar como de alguna manera me invento información, voy poniendo como valores, yo tengo 2 puntos y voy poniendo como un valor intermedio entre esos 2 puntos, de esa manera tengo 3 puntos. Y así voy ampliando para llegar a las dimensiones originales. La arquitectura está de encoder-decoder, el decoder suele tener la misma dimensión que el input. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero entonces ¿para qué pongo ¿para qué tengo una arquitectura así si finalmente tiene la misma dimensión que entra que la que sale? Porque la gracia es que aprenda que aprenda en estas capas, las más internas, donde se une ya el encoder y el decoder, que aprenda que la imagen original la puede resumir, comprimir en un vector mucho más chico. Eso es una de las cosas que tienen estas arquitecturas. Y la otra es que, a diferencia de los modelos de clasificación, el output
va a tener que ser, obviamente va a tener que ser de las mismas dimensiones que el input, o sea, el mismo ancho y el mismo alto, pero si yo tengo 20 clases, por ejemplo, a ver esta pregunta, para ver si me están siguiendo. El input es una imagen de 3 canales de un cierto ancho por un cierto alto, ¿no? Genial. Ahora, de 3 canales. El output final de esta arquitectura, como les dije, en segmentación semántica, yo cada píxel tengo que poder saber a qué clase pertenece, ¿no? Entonces, obviamente que si es cada píxel, el output, como les dije, también tiene que ser ancho por alto. El mismo ancho por el mismo alto que la imagen original. Genial. Pero ¿cuántos canales va a tener? ¿Cuánto va a ser la profundidad de la matriz de salida? A ver quién se da cuenta. Tiene que ver con hiperparámetros. A ver, Maximiliano. ¿Cuándo me preguntaste esto de los hiperparámetros? Hace como 15 minutos. ¿A qué te referías? ¿Puedes desilenciar el micrófono y...? Te hago una consulta con respecto a esto. Sí. Digamos, el output, ¿se va a superponer a la imagen principal, a la que entró, digamos, o es la misma imagen? Es la misma imagen. En realidad, no es la misma imagen. No es la misma imagen. Tiene las mismas dimensiones la imagen. Claro. Pero no es la misma imagen, no. Lo que te va a decir es píxel a qué clase pertenece. Chac, 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 chac. No, entonces imagino tendrá una sola dimensión, pero ya aprendió de ahí. O sea, Una- solamente me va a una- tirar como una especie de template sobre la imagen original, Genial. marcándome cuál es la zona. Bueno, está muy bien la respuesta. Una sola dimensión. Bueno, o sea, el output es de ancho por alto por 1, digamos, o sea, solo ancho por alto. En ese ancho por alto, o sea, genial, ancho por alto por un solo canal, una sola dimensión de profundidad, por 1. Bueno, ¿cuánto? O sea, eso, o sea, cada píxel, cada uno de los píxeles, yo tengo que decir a qué clase pertenece. Y el valor que me va a devolver la red neuronal es un valor entre 0 y 1 de cada píxel. Entonces, si yo te doy un valor entre 0 y 1 para cada píxel, ¿no? Este píxel de acá vale, no sé, 0,8, el de al lado vale 0,85, el de al lado, no sé. ¿Cómo sabes vos a cuál de las 20 clases pertenece? Recuerden que son 20 clases. Repregunto, si las clases fueran dos clases nada más, estoy clasificando entre 2 clases, ¿tiene sentido que sea la profundidad sea de un solo valor? Digamos, o sea, si yo te devuelvo para cada píxel un valor entre 0 y 1, y son solamente 2 clases, si yo te digo, el valor vale 0, para un píxel es 0,6, ¿vos me podés decir a qué clase de las 2 clases pertenece? Sí, con una sola sí. Exacto, si son 2 clases, con una sola Sí, dimensión verdad, me pero puedes si tengo decir, más, porque pones sí, el si tengo corte en más clases 0,5. necesito más dimensiones. Exactamente, pones el Claro. corte en Sí, sí. 0,5, si tenés, solamente lo tengo que clasificar en 2 clases, pongo el corte en 0,5, y entonces si me da entre 0 y 0,5, el valor de ese píxel pertenece a la primera clase, y se me da entre 0,5 y 1, la segunda clase. Genial. Pero si tengo más clases, voy a tener que ponerle más dimensiones. Si tengo 20 clases, ¿cuántas dimensiones voy a tener? 20. Entonces el output va a ser de ancho por alto por 20. Es muy similar a cuando yo hago, a ver si encuentro algún ejemplo. Por ejemplo, Deep Learning, Classification, 2 classes. 2 clases. A ver. 2 clases, 2 clases, 2 clases. Simple. A ver. Clasificación binaria, 2 clases. No, pero quiero ver.
Deep Learning, no otras cosas. Esto no. A ver. Veamos un tutorial. Este es multiclass. No. Vamos a poner binary classification. Binary classification. A ver. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí, pregunta. Cuando decís 20 clases, Ujú. digamos, cada clase ¿cómo es? Tiene una posibilidad entre 0 y 1, ¿no? ¿Es así? Exactamente, lo que les quiero mostrar Listo, acá, si lo encuentro, porque me olvidé la tablet, dale. es, si no lo escribo acá. Lo escribo, O vamos a sea, es poner binario el sistema en todas sus etapas. En todas sus vamos a crear un etapas. tutorial. En realidad vamos a hacer un tutorial que ya esté, pero bueno, vamos a usar un tutorial nuevo. Cuando yo, cuando creo un sistema, un modelo de dos conqueras, particularmente, cuando creo un modelo de clasificación binaria, pongo binary classification, cuando tengo esto, la última capa del modelo, imagínense que viene model igual, ¿no? Sequential, luego viene model, le voy agregando las demás capas y al final tengo la última capa de mi modelo, ¿no? Entonces pongo punto add y le voy a poner una capa densa que va a tener una sola neurona, clasificación binaria, activation. Puede ser que la sintaxis no sea súper prolija, sigmoid, que me estoy olvidando cosas. Ahí, entonces, clasificación binaria, tengo mi modelo, que lo defino como modelo secuencial, ¿no? Y luego, la última, luego le voy agregando las capas de convolución, no convolución, lo que sea, y la última capa va a tener una sola neurona, y defino el tipo de activación como tipo sigmoide. Entonces, me va a dar un valor entre 0 y 1, genial, y entonces yo, el sistema pone el corte en 0.5. Si está entre 0 y 0.5 es una clase, es la clase C, la primera clase. Si está entre 0.5 y 1 es la clase, es la otra clase. Ahora, si yo quiero hacer clasificación de muchas clases, lo que yo pongo es esto mismo, pero imagínense que tengo más clases, ¿no? Entonces acá directamente el número de neuronas de salida es igual al número de clases que yo defino. Por ejemplo, para seguir lo que estamos diciendo acá, dijimos las 20 clases. Y aquí lo que se pone es la función de activación softmax. ¿Por qué? Primero, entonces, ya el output no va a ser, si es dos clases, puedo tomar una sola neurona. Pero si yo tengo más de dos clases, por ejemplo, 3 clases, ya tengo que poner 3 neuronas. Ya no puedo hacer el corte con una sola neurona, ¿no? Entonces ya tengo la cantidad de neuronas de salida es igual a la cantidad de clases. Y por otro lado, la función de activación que se define es la función softmax, que tiene la característica de que la sumatoria de los valores que me devuelve de cada uno de las neuronas, del output de cada una de esas neuronas, es 1. Es como si fuera una función de probabilidad. Entonces, lo que hago es simplemente decir, bueno, ¿a qué clase pertenece? Elijo la que me dio valor más grande, traducido la que me dio una probabilidad más grande de pertenecer a esa clase. Entonces, cuando pongo softmax, la suma de todas las neuronas, de esas n neuronas, o sea, 20 neuronas en este caso, la suma de los outputs es 1, igual a 1. Esto era por un modelo tradicional de clasificación. Si yo ahora tengo segmentación semántica, donde a cada uno de mis píxeles les tengo que hacer esto, es simplemente pensar esto, decir, bueno, acá lo estoy haciendo, es como si lo estuviera haciendo para un píxel solo. Y ahora lo tengo que hacer para cada uno de los píxeles de la imagen. Entonces voy a necesitar 20 outputs, ¿no? 20 neuronas, digamos. No son neuronas en este caso, sino que el output va a tener dimensionalidad 20 de profundidad. ¿Se entendió o lo compliqué más todavía? Pregunten. ¿Podrías explicar de vuelta la softmax? No me quedó Vale, totalmente sí. clara ahí. Softmax Explotó es un poco. la función de activación que utilizamos cuando, esto no es binary classification, pero que como copié y pegué, esto es multi-class classification.
Cuando nosotros bueno, tenemos una sola neurona, podemos clasificar entre dos clases. Si yo quiero clasificar entre 3 o más clases, pongo más neuronas. Y la función de activación que utilizo es la activation, es la función softmax. La función softmax hace que es la sumatoria, lo escribo así en criollo, que la sumatoria de output de cada una de mis neuronas, output sub i, es igual a 1. Es decir, si tengo, ejemplo, tengo 3 neuronas, 3 clases, voy a tener 3 valores de salida. Imagínense que el primer valor me da 0.1 más 0.1 más 0.8. Entonces la red, o sea, siempre las neuronas todas van a dar valores, ¿no? Y lo que ocurre es que la suma de esos valores va a ser igual a 1. Entonces yo, para saber a qué clase pertenece, elijo la que me dio el valor más grande. Entonces, en particular, ese input pertenecerá a la tercer clase, digamos, que es la que con una probabilidad del 80%, la red me dice que es de esa clase. Mientras que me dice que con una probabilidad del 10% pertenece a la primera clase y con una probabilidad del 10% pertenece a la segunda. La función de activación softmax hace eso, hace que el output de las n neuronas de salida, la suma sea 1. Entonces se puede interpretar como una probabilidad. Entonces, para decir a qué clase pertenece, me quedo con la más alta. Ahora, la función ya es como que las tiene que normalizar acá la salida de cada una. Sí, ya el ¿Es la output función queda o hay así. una función previa que las normaliza? No, es así la función de activación. O sea, internamente, matemáticamente, no sé qué está haciendo en detalle, pero sí que cuando pones activación de tipo softmax, pasa esto. No sé realmente cuál es la operación matemática que hacen. Por curiosidad habría que mirarla. La sigmoide sí es una función sigmoide, ¿no? Pero esta matemáticamente no sé qué está haciendo. Sí sé que el output es así, normalizado a 1, y se puede interpretar como una función de probabilidad. No sé si se puede interpretar, no sé si matemáticamente es correcto que decir que es una función de probabilidad, es una interpretación. Hay otras redes, como por ejemplo las máquinas de Boltzmann Machines, que esas sí son intrínsecamente probabilísticas por cómo se definen. Pero no es el caso de esto que estamos viendo acá. Entonces esto se puede interpretar así, pero bueno, más allá de eso, yo quería explicarles y llegar al punto de que la red siamés, esto es el tutorial de siamés, los de semantic segmentation, hace esto. Si quiero clasificar en 20 clases, voy a tener que tener de profundidad 20. Bueno. Ahora, por ejemplo, aquí, no, este no. El otro tutorial tiene ejemplos de, a ver, un momento, tiene algunos ejemplos de las redes más comunes que se utilizan para este tipo de tareas. Un momento que ya llegaré. Como ven, hay bastante código, entrenamiento y todo. Ya lo vamos a empezar la clase que viene. No, me equivoqué. ¿Sería esto entonces? No, bueno. Sí. O estaba más arriba. Sí, no sé. Bueno, hay distintos tipos de arquitecturas. La que yo les quería mostrar es una que UNet Deep Learning. Es una red bastante del estado del arte de lo que es segmentación de imágenes, que es esta. Se llama UNET, básicamente
Voy. Porque tiene forma de 1. Por favor. Bueno, como ven, también tiene esta estructura de encoder, decoder. ¿Mm? Que les mencionaba antes. Fíjense, no creo que se vea. No, bueno, el input en este caso es de 572 por 572 por 1. Y acá el output, bueno, es de 388 por 2. La imagen no es, el output tiene que ser de las mismas dimensiones que el input, se imaginarán, porque si no, no se puede. Bueno, tristemente no consigo encontrar ningún ejemplo. Entonces, esa arquitectura de UNet es una de las arquitecturas más tradicionales que se utilizan. Es bastante el estado del arte y ha probado buenos resultados. La podemos probar aquí porque creo que desde Keras se pueden importar, tiene unas librerías de Keras Segmentation, se llaman, que es la que quería que usáramos hoy, pero bueno, las vamos a usar mañana. Y podemos importar esta librería, esta arquitectura UNet directamente, sin tener que definirla. En este ejemplo, bueno, hay un ejemplo de Transfer Learning, de cómo puedo utilizar Transfer Learning. Acá esto es más anecdótico. En uno de los webinars nosotros vimos Transfer Learning y cómo puedo reutilizar el modelo ya entrenado en otra tarea para utilizarlo o sea, entrenado en otro dominio para luego, con pocos ejemplos, reutilizarlo para mi dominio. Y en este caso la idea es similar, donde estoy utilizando una arquitectura, los pesos que se entrenaron para clasificar, por ejemplo, autos, camiones, bicicletas, esas 20 clases que un vehículo autónomo es capaz de diferenciar. Y luego lo que hago es agregarle las capas extras del decoder, que son las que va a tener que aprender, pero las del encoder ya las tiene aprendidas, entonces con menos ejemplos va a aprender muy bien también. Pero eso es anecdótico, digamos. Hay muchas maneras, o sea, hay muchas arquitecturas de red que se pueden utilizar trucos como de transfer learning. Yo el concepto que les quería trasladar es esto de qué es segmentación semántica, que es esto de pintar de colores, cómo va a ser el input, cómo va a ser el output, y a partir de la sesión que viene vamos a hacer directamente el código y vamos a utilizar esta librería de Keras Segmentation que nos va a permitir importar, aquí estamos operando con las imágenes, como ven utiliza Data Augmentation, dimos una clase entera para la utilización de la librería de Data Augmentation, que de hecho es esta misma librería, es imgaug. Y por último lo que haces es esto de construir el modelo. Aquí lo está construyendo a mano, digamos, agregándole capas. Así que, bueno, fíjense, el output, número de clases. Es una de las dimensiones del output, el número de clases. Así que, dado que ya son las 7, vamos a dar por finalizado. Y la clase que viene, el webinar que viene, arrancamos directamente con la parte práctica de esto, siguiendo este tutorial. Ya los datasets los tengo elegidos, así que la idea es que podamos terminar en la clase que viene el tutorial de segmentación de imágenes y veamos también lo de las dimensionalidades de acuerdo a la teoría que estuvimos viendo y lleguemos a entrenar algún modelo. ¿Tienen alguna consulta más, preguntas? A ver qué más que me han puesto en el chat.
Se usa pipeline, en este caso segmentación. ¿A qué te referís con pipeline, Maxi? Sí, en realidad, Te anda el micrófono. tal vez, hola, sí, ¿qué tal? Bueno, genial, porque pensé que no. Prefiero por acá. Ok, dale. En realidad, el Transfer Learning, ¿qué vendría a ser comparado? Porque me perdí el anterior webinar. Vale, están en el canal de YouTube están lo que es Transfer Learning. Hicimos un webinario entero. Pero no sé si está, porque hay algunos que no grabé. Los primeros dos puede ser que uno sea. Brevemente yo utilizo, alguien se tomó el trabajo de entrenar ya un modelo de redes neuronales. Bien. Y entonces ¿qué significa entrenar un modelo de redes neuronales? Es simplemente tener los pesos que tiene cada neurona, ¿no? Eso es tener, yo te digo, mira, entrenar un modelo de Tenerlo redes balanceado, neuronales, los pesos, los valores de los pesos de las neuronas, no los pesos de balanceado. Por ahí hay conceptos de teoría que te están faltando, pero Sí. imagínate que el modelo de arquitectura que estamos viendo se puede describir con valores, con números. Entonces, cuando Claro, yo tengo como entrenado 0 un y 1, modelo, ponele. claro, cuando Sí. yo tengo entrenado un modelo, es que yo conozco esos números, ¿no? Eso es como una regresión lineal. Cuando vos haces una regresión lineal, ¿qué obtenés? Una pendiente y un Una ordenador media, origen. mediana. Claro, Sí. obtenés parámetros, valores. Exacto. Entonces, entrenar un modelo significa que yo ya tengo esos valores. Entonces, alguien se tomó el trabajo de entrenar un modelo, entonces yo agarro directamente esos valores y ahora, cuando a mí me toca entrenar el modelo, yo ya no tengo que arrancar empezando a probar todas las combinaciones, digamos, a ver cuál es. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una buena base para arrancar. Sí. Yo arranco desde lo que desde el trabajo del otro, ¿no? Entonces... Sí, yo estaba viendo lo de hiperparámetro, por eso te pregunté. No, Estaba viendo hiperparámetro de alguna librería de reg, sin nada que ver. Me ¿una sumé hoy librería a qué? librerías con, ¿cómo le dicen? Customize y todo eso. Y Sí. linear regression, todo eso estaba Ok, viendo. mira, lo Eso de tiene regresión mezcla, lineal, sí, pero te hizo nada una que ver con mezcla esto. tal cual. No, Esto es son. como más avanzado, lo que vemos es como deep learning y Sí. lo que algunos conceptos por ahí deberías como tomar algún curso, sí, más básicos, ¿no? De machine learning tradicional antes de saltar a deep learning, ¿no? Porque si no, como que acá lo que hacemos es un poco de teoría y mayormente la práctica, pero no profundizo mucho en la teoría. Sí. Por una No, cuestión de que obviamente. es de duración corta y no es un curso completo, ¿no? Pero si Igual después, si querés, mandame un mail o algo y te recomiendo para estoy en comenzar algo. Cyber Academy y hago cosas, ¿O qué estás datasets. haciendo? Sí, claro. Me va Así. tirando en Datacamp también. Pero Te claro, si escucho tuviera medio, que te escucho medio entrecortado. Sí. quizás sea el sonido externo acá. Ok. Dale. Pero Igual sí, entendí, sí. igual Ok. entendí. No estoy para hacer un dataset completo, Ok, no estás estoy para para hacer para entrenar un modelo vos, pero no, modelo todavía conceptualmente no. está bien. Que se lleven los conceptos también es como lo primero. Si ya te llevan los conceptos, bueno, genial. Por lo menos sabes qué estás haciendo, qué se puede hacer con estas herramientas. Luego, bueno, uno aprenderá Claro, mi a objetivo es hacerlo, eso, pero entrenar. digo, no a todo el mundo le interesa ponerse a programar. Por ahí te interesa conceptualmente saber qué se pueden hacer y qué herramientas hay. Y bueno, y Exacto. qué otro programa. No todos son programadores. No sé el perfil Dale. de los que están acá, algunos los conozco, algunos sé que no son programadores. He tenido gente de negocios también que les interesa saber cuál es la utilidad de estas herramientas para aplicarlas, pero no que ellos se Claro, van a por ahí. poner a programar en Python, no. Igualmente, si haces trading algorítmico, por poner un ejemplo, necesitas tener concepto de Python. Yo hice un curso de Python y en R, en esos dos. Ok. Pero obviamente no soy programador y no me voy a tirar a hacer un dataset nuevo o hacer. Claro, Está me bien. falta. Sí. Lo de trading algorítmico, bueno, va por otro lado. Yo no creo que se utilice inteligencia artificial en ese tipo de cosas porque las decisiones que se toman son muy rápidas y me parece que es más basado en reglas que otra Pero cosa, Python ¿no? sí usan. Sí, Python porque es el lenguaje para programar. Python es un lenguaje de programación que es el más simple para comenzar. Si vos no tenés experiencia programando, empezás por Python.
Claro, sí, por Este, eso. Por eso. Aparte no está sé muy si usado ahora actualmente. Todo. sí, 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 lo usa todo el mundo, está muy bueno, pero yo el curso acá lo doy, es Python, ¿no? Todo lo que escribimos es en Python, con librerías particular para estas cosas de Deep Learning, pero no deja de ser Python. Pero si Y vos usás sí, en trading una decisión de compra o venta rápida, podrías aplicar inteligencia artificial, David. sí, se podría, pero Podría Machine no Learning. sé, en general todos esos sistemas son muy cerrados, ¿no? Porque si yo encuentro la clave del éxito para hacer trading algorítmico, digamos que no lo voy a, no voy a Sí, hacer un no. webinar gratuito y contándoselo a todos, ¿no? Entonces, es información muy clasificada, entonces yo no sé, pero tengo la sensación de, por lo que he leído, que no sé si usan inteligencia artificial. Me parece que son mucho más simples las decisiones, que no hace falta. Digamos, inteligencia artificial lo usás para resolver problemas muy complejos que no los resolves con otras herramientas. Pero si yo lo resuelvo haciendo una regresión lineal y no uso Deep Learning, no tiene sentido. Es otra herramienta, inteligencia artificial es una herramienta muy compleja. Claro, sí, Lo no te ven ustedes venden. acá cuando ven las cosas que programo y todo, y esto es súper sencillo dentro de todo. Sí, te Este, venden cada cosa hoy en día en internet que aplican cosas que por ahí no sí, aplican. por Pero ahí bueno. es humo, es Venden humo. cursos, venden cosas, A ver, venden si yo te curros. digo, tengo el algoritmo para hacer trading, te quiero vender un algoritmo para hacer trading Sí, que se basa en aprendizaje por refuerzo, ¿no? Inteligencia artificial, y pues ah, qué maravilla, pero bueno, por ahí no usa nada de eso. Yo digo, ah, sí, exacto. bueno, a ver, mostrame el código. No, te va a decir, no, Sí, no sí, sí. puedo, bueno, entonces no te creo. Este, Exactamente, porque exactamente. además, un tema que tenés con los modelos de inteligencia artificial es que no son sistemas robustos. ¿Qué quiere decir que no sea robusto? Es que eh, ante variaciones, pequeñas variaciones en el input, puede que la salida sea distinta, ¿no? Entonces, un Ujú. sistema robusto, yo espero que si la entrada tiene un poquito de ruido, o sea, si yo le paso a mi modelo esta imagen de la jirafa que quedó acá, ¿no? Como acá la tenemos en posición original y la tenemos rotada, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, si el modelo le paso la jirafa al revés, ¿no? Espejada así, y me dice que es un perro, digamos, no funciona bien, o sea, no es un sistema robusto, o sea, ante un pequeño cambio, que es simplemente una rotación, ya no estaría aprendiendo bien. Entonces, los modelos en general de inteligencia artificial no son muy robustos, tienen esas cosas de que ante variaciones, un poquito de ruido a la entrada, lo que sea, ya el output es distinto. Entonces, si vos estás tomando decisiones de dinero, vos querés sí. que sea un conjunto de reglas que ante el mismo input siempre salga lo mismo y que yo pueda decir, ah, hizo tal cosa por esto y por esto. Con un modelo de inteligencia artificial vos no sabés por qué te pintó la jirafa de amarillo y si falló y te dibujó en vez de 4 patas, te dibujó 3, no sabes por qué lo hizo. Claro, aparte estamos hablando de clasificación binaria, o sea, Claro, es un no, resultado u otro, no hay otro. no, pero aunque sean muchas clases, pero digo que vos Ujú. no sabes con certeza el porqué de las decisiones que toman estos sistemas. No lo Ah, ok, sabes. ok. En cambio, entonces cuando estás trabajando con plata, necesitas que las decisiones, saber el porqué. Si se toma una decisión, tiene que ser por esto, por esto y por esto y punto. Y tiene que ser reproducible. Acá puede que no Bien. pase eso. Entonces, yo no me confiaría tanto en un sistema de inteligencia artificial que haga cosas de plata. Puede que haya, ¿no? Es probable. Pero, mira, yo que me dedico a esto de inteligencia artificial, digo que en estas cosas mejor no lo usaría. Porque no son reproducibles las cosas que puede llegar a hacer. Ante una mínima variación de un precio, a lo mejor hace algo completamente distinto a lo que uno esperaría. Este, es peligroso. Te pueden vender cualquier cosa, ¿no? Pero Lo usan mucho en marketing ahora, todo este sí, tipo a de ver, cosas. sí, yo te Machine digo, learning, esto tiene deep learning, realidad aumentada, inteligencia artificial, machine learning, te tiro todas las palabras juntas y yo, qué maravilla, pero sí. Sí, sí, de ahí a que se claro, claro. use hay que ver qué se está haciendo. Igual se están utilizando muchas herramientas de Machine Learning y Deep Learning para, para muchas industrias. Sí, Se sí, están sí, usando, sí, sí. sí, 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 eso es muy cierto, sí. Bueno, yo toda Para esta otros teoría fines. no la tenía, así que te agradezco la explicación y bueno, Bueno, tengo un curso de 4 meses de Python en realidad y de R, pero siempre es bueno sí, sí, sí. recordar conceptos, así que te agradezco. Está bien, está bien. No, de nada. Bueno, si alguien más tiene alguna consulta, si no, ya damos por finalizado la charla de hoy. Continuamos la próxima con segmentación de imágenes en la parte práctica. Tengo una consulta más. Sí, Acá casi consulta. siempre
todo esto es siempre analizando imágenes y demás. Yo Sí. podría pasar cualquier cosa a una imagen y ahí aplicar todo este tipo de redes. Sí, el tutorial pasado, ¿no? El anterior, hicimos tratamiento de sonido, y el sonido es Sí, unidimensional. ese lo vi. Estuviste, bueno, en ese es un Sí, yo ejemplo, decía sí. puntualmente, yo por ejemplo trabajo en la parte de neurociencia, pero trabajando con señales electrofisiológicas. Claro, sí. Parecido en sonido, pero son imágenes, terminan siendo imágenes, las ven en la pantalla. Yo no sé si puedo hacer o Sí, captura o transformar algo. No sé cómo pasar de esa señal que es básicamente un... unidimensional. O, Exactamente, sí, es unidimensional con valores. sí. Como les comentaba en el tutorial de sonido, podés transformarlo, a lo mejor podés hacer alguna transformación como, a ver, si es una señal de ese estilo, también le puedes aplicar la transformada de Fourier y hacer en 2 dimensiones un espectrograma. O sea, y tenés una imagen. Y Claro, sí, sí, lo sí. procesás con imagen. Eso lo puedes hacer, o directamente lo trabajás en una dimensión. Y todos los modelos que vos aplicás, las capas de convolución, por ejemplo, de tu red neuronal, no son convoluciones en 2 dimensiones, sino que es en una. Chao. Gracias, Gustavo, hasta luego. Y todas las convoluciones son en una dimensión. Una dimensión. ¿No? Entonces simplemente tenés que construir el modelo. Ya ahí te va a costar un poco más poner que eras, no sé, DGG 16, que ya viene preparado para imágenes, entonces vos no tenés que construir el modelo y lo podés utilizar directamente, lo entrenás vos, pero la arquitectura ya viene hecha. Entonces, en este caso vos la tendrías que construir. ¿Cómo se está construyendo? A ver, ¿dónde está? ¿Cómo se está construyendo acá, no? Sí, Se que tendría que hay construir el construir modelo capa. así, tal cual. Pero en vez de ser COM 2D, será COM 1D, una sola dimensión. Perfecto. Este, Muchas gracias, Darío. no, de nada, no. Pero sí, se puede aplicar. Después, si querés, mandame, o ya había hablado con vos, o no, bueno, no sé. Pero no, de señales fisiológicas. Mandame un mailcito y si querés, pues charlamos más en vivo, y, bueno, así por Zoom o por otra cosa, y me contás un poco más si te puedo dar una mano. Son Dale, perfecto. problemas interesantes. Yo me había puesto a probar un código de aprendizaje por refuerzo, o sea, tenías modelos de músculos y huesos para brazos y piernas, entonces tenías que entrenar a la gente para que aprenda a correr, a saltar obstáculos. No llegué a tanto, solamente llegué al modelo más simple, que es el de un brazo, con, no me acuerdo cuántos, no sé si 6 músculos, o no recuerdo, y un poquito más de grados de libertad, y el objetivo era que mueva el brazo a un punto en particular, ¿no? O sea, uno le indicaba unas coordenadas X, Y, era bidimensional, y tenías que, la gente, que su motor de decisión era una red neuronal, Era parte de una BCI. mover el brazo hasta ese punto. ¿Qué cosa? Era una BCI. Es una interfaz de máquina. Exactamente, sí. Sería una cosa así, exacto. Pero no estaba, o sea, hay una red neuronal detrás, pero se aprende con reinforcement learning. Reinforcement learning, sí. Es otra área, no es esto de clasificación, ¿no? Esto es aprendizaje supervisado, lo otro es aprendizaje por refuerzo. Sí, son cosas. Pero sí, es interesante. Así que sí, después mandame un... Bueno, Sergio, hasta luego. Después mandame un mailcito y coordinamos y me contás un poquito más. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahora sí, si Gracias, quieren que ya gracias, se Darío. está yendo todo el mundo. Hasta luego, abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Adiós, adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.